Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. Agradecer a quienes están en esta sintonía, a quienes nos acompañan o quienes mientras hacen un zapping dan la oportunidad de conocernos y acompañarnos durante las entrevistas. Como ya es habitual, los martes a las 22 horas es en vivo y en directo. También puede ver las retransmisiones a lo largo de la semana. Agradecemos también a nuestros amigos de Facebook que acompañan la programación de Pingüino Multimedia. El día de hoy, cambios de planes, seguramente si es que usted conoció o vio a través de nuestra portal Diario El Pingüino, lo mencionábamos. Íbamos a tener una conversación con la Seremi de Ciencias, Pamela Santibáñez, pero por motivos de fuerza mayor, por una licencia médica, no vamos a poder estar con ella, pero agradecemos de sobremanera y vamos a hablar de un tema muy interesante y la verdad que va muy conectado también con la ciencia, va muy conectado de la mano con lo que se trabaja con el Departamento de la Seremía de la Ciencia acá en la macrozona. Vamos a hablar con Marcelo Navarrete, quien es el director del Laboratorio de Medicina Molecular del Centro de Asistencia Docente y de Investigación, CADI-UMAC. Le damos la bienvenida, ya vamos a estar en contacto a través de una videollamada. Muchas gracias por estar presente en un día tan rápido que nos conectamos y rápidamente ha accedido, así que muchas gracias también por siempre ser parte de las entrevistas de nuestro medio y en especial de todo el medio regional, pero para mantener informada a la comunidad. Muchas gracias, doctor. Muy bienvenido. Creo que no nos escuchan. Buenas noches. Ahí sí nos escuchamos bien. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente. Un gusto estar aquí. Bueno, primero preguntarle, creo que hoy en día la pregunta más importante y que habíamos dejado antes de lado y que antes la hacíamos casi de una forma remota, preguntarle cómo se encuentra, cómo está. No, muy bien. Gracias. Eso es bueno. Vamos entonces porque queremos conocer el día cuando hablamos del CADI-UMAC, inmediatamente el año 2020 comienza a tener un protagonismo fundamental en esta pandemia. Ya ha transcurrido un año, 2 meses, 365 días y más de la pandemia. Creemos que el CADI toma un rol fundamental y donde queremos conocer qué están trabajando, qué se está haciendo, cuáles son los pasos a trabajar a futuro. No nos olvidemos que gracias a este laboratorio de la zona sur también existió la rapidez y el testeo masivo, que obviamente dio mejores resultados e incluso fuimos muy observados desde otras partes de nuestro país. Por eso le voy a preguntar, ¿en qué se encuentra el CADI-UMAC hoy en día trabajando relacionado con la pandemia? Bien. El CADI es un centro que tiene distintas unidades. La unidad operativa más conocida fue el Laboratorio de Medicina Molecular, pero asimismo operan otros servicios que tienen que ver con la formación de estudiantes y otras áreas ligadas a la investigación. Lo que se está trabajando ahora es en habilitar las distintas áreas, en trabajo con distintas carreras, especialmente ligadas a la salud de la universidad. Y en específico en el laboratorio, lo que estamos trabajando ahora es en poner a punto otras técnicas de diagnóstico molecular avanzado y para tenerlas disponibles para otro tipo de patologías en la región. No solo COVID, sino otras enfermedades infecciosas, neoplasia, etc. Que es el plan de los siguientes meses a implementar. Quiero detenerme ahí, doctor, porque una de las entrevistas que tuvimos con la doctora Pinto, infectóloga, también nos mencionó al respecto, que era una excelente noticia. Hoy en día que íbamos a contar con un laboratorio que podía tener, más que la solución, la investigación de ciertas patologías infecciosas o de ciertas situaciones infecciosas que son de investigar y que antes no contábamos con este laboratorio. ¿Es así efectivamente? ¿Y como cuáles se podría diagnosticar o revisar o analizar? Exactamente, hay un grupo de patologías infecciosas donde
las distintas técnicas del laboratorio sirven para responder distintas preguntas que hay en la clínica, ¿no? Hay algunas como la determinación de cargas virales que requieren biología molecular en tiempo real, que en este momento hay que derivarlas fuera de la región. Ya. Algunas de estas patologías, por ejemplo, es la infección por citomegalovirus, neumocitis carini u otras, que se está trabajando en un plan de implementación para el mediano plazo. Cuando hablamos de la resolución o de la investigación de estas patologías infecciosas y que se encuentran hoy en día y que a futuro va a estar en Magallanes, ¿estamos hablando de un avance gigantesco en la línea de la medicina y la investigación y la ciencia? ¿Algo que a lo mejor si no hubiese sido por la pandemia no lo hubiésemos tenido o igual iba camino a eso? Bueno, era parte del leitmotiv de este laboratorio en el CADI y uno de los fundamentos de por qué era necesario contar con esta infraestructura en la región, ¿no es cierto? Era parte del camino a transitar. Entonces, cuando hablamos si hablamos de que quedan cosas positivas, efectivamente que así. Pero, ¿qué pasa con el equipo humano, doctor? Porque hoy en día contamos con los especialistas. Yo sé que tenemos especialistas de alta calidad hoy en día en el CADI UMAC trabajando en conjunto con también otras instituciones, pero me imagino que si va a ser un laboratorio que va a contar con más estudios, ¿se necesitan más especialistas en nuestra zona? Es un buen punto, porque hay distintos niveles de especialistas que se necesitan. Hay personal que es más científico, como las áreas de bioingeniería o biotecnología, pero también se necesitan profesionales de salud entrenados específicamente en esta área. Y es conocido que para la región es difícil generar el arraigo y mantener el capital humano por distintos motivos, ¿no? que se han discutido a lo largo del tiempo en las distintas especialidades requeridas. Y claro, vamos notando que hay un grado de rotación donde cierta gente que se preparó con nosotros, que ya vino preparada, está emigrando de la región y necesitamos ir reponiendo, ¿no? el alto nivel de rotación que a veces se genera en ciertas áreas. Cuando hablamos del arraigo y que cuesta a lo mejor traer especialistas de esta zona, le pregunto, ¿Magallanes debiera concentrarse en una región científica? Porque cuando hablamos no solo de la área medicina, sino de la ciencia y la investigación en los otros ámbitos, igual Magallanes prácticamente es la puerta de la Antártica. Entonces, hoy en día cuando hablamos de la área científica, a lo mejor Magallanes es una excelente región. Cuando hablamos de las capacidades que tuvo Magallanes para tener una resolución inmediata a través de las muestras, del testeo y entre otras cosas, y que incluso fuimos un punto de investigación y de mirada hacia cómo abordamos esta variante magallánica, como se apuntaba en algún momento. ¿Cree usted que Magallanes debería convertirse en una zona científica? Es sin duda avanzar en esta dirección lo que permite generar las condiciones atractivas para que los especialistas o los profesionales más especializados puedan quedarse en la región, ¿no? Y no simplemente verlo como un punto de tránsito. Y siendo usted académico, porque yo estuve viendo un poco también desde hace harto tiempo que ya lo conocemos, ha tomado un rol fundamental igual en las comunicaciones para enseñarnos, también a hablar, acercarnos de una forma más técnica, acercarnos de una forma más didáctica y conocer el procedimiento del CADI en conjunto que hacen con la área de salud, con la área de la ciencia, el trabajo. ¿Cómo llega el doctor Navarrete desde académico al área más investigada, más de la investigación? ¿Cómo se transforma esta área? No, en realidad no es en sí una transformación, sino que se hizo más visible un aspecto que ocurre y transcurre en Magallanes desde hace un tiempo, ¿no? La vida académica es parte de nuestro rol realizar generación de conocimiento, ¿no? La investigación es parte intrínseca de la academia.
¿no? Es De así. nada sirve solo tratar de transmitir lo que uno lee en un libro, sino que uno tiene que ser parte del proceso de generar el nuevo conocimiento. De eso se trata en realidad. La pandemia lo que hizo fue exponerlo. Como dice, exponerlo y una de las cosas también es que también hay que mencionar que el CADI UMAC ya funcionaba, había sido inaugurado o funcionaba como usted lo mencionaba ya hace un tiempo atrás. Lo que pasa que ahora al parecer como que el nombre CADI o UMAC o Laboratorio CADI lo tenemos más reciente, lo tenemos como más como en la retina, se ha visualizado más el trabajo. ¿Es así? Porque usted mencionaba, o sea, antes también trabaja por las otras áreas, para las áreas de los estudiantes y entre otras cosas, pero creo que hoy tenemos que saber que no funcionaba solo con la pandemia, sino que se fusionó y se concretó este laboratorio, pero tengo entendido que hoy en día está más visible que otras veces, que otros meses anteriores antes de la pandemia. Claro, en este momento la utilidad directa de contar con altas tecnologías fue más perceptible, ¿no? Porque también el volumen que hubo que alcanzar fue muy grande, con más de 100.000 exámenes. Básicamente uno tiene un alcance poblacional muy alto. Pero es cierto que muchas de las actividades científicas a nivel de la universidad transcurren tras bambalinas y de forma silenciosa, sin demasiada exposición, que es algo que hay que transformar para que los jóvenes talentos se sientan atraídos y puedan continuar con estos procesos. ¿Siente de alguna forma, doctor, que la ciencia y la investigación se ha acercado más a la población, que hoy en día la sentimos más cercana? Se habla igual se agradece el área de la investigación, del área de medicina, del área de investigación y de la ciencia, que se acerque de una forma más explícita, más dinámica, más directa, con términos a lo mejor no tan alejados. Y usted lo mencionó recién, eso también genera atractivos para el día de mañana, vincularla y no sentirla tan alejado, que solamente es para un tipo de población o que es cierto tipo de científicos. Que el día de mañana a lo mejor niños que en la región de Magallanes, estudiando en la Universidad de Magallanes o en algún otro instituto, se ven la posibilidad de ser parte a lo mejor de este laboratorio o de una investigación, que no la ven tan alejada. Siente que de cierta forma la pandemia, una de las cosas positivas que podríamos dejar, es que acerca la ciencia y la investigación y la medicina a la población. Sin duda, hubo un cambio perceptual importante, ¿no? Hay un cierto estereotipo de lo que es un científico y la actividad científica que muy poco tiene que ver con la realidad, ¿no? Sí. Somos personas iguales que el resto y con algunos intereses particulares y hay distintas disciplinas y áreas que necesitan mucho desarrollo. Quizás el área biomédica es la más expuesta, ¿no? por la implicancia que tiene directa con la salud de las personas, pero hay un sinnúmero de áreas que son fundamentales para estos procesos, como por ejemplo el desarrollo tecnológico en ciencias de la comunicación, informática, ciencia de datos, que son fundamentales y requieren mucho capital humano y talentos. Doctor, cuando hablamos del CADI UMAC, ¿quiénes lo componen hoy en día? Porque a lo mejor ya conocíamos o conocemos la lista de quienes son parte de, pero en algún momento tuvimos en el PIC. Hoy en día no sabemos, hoy en día estamos, y vamos a hablar de la variante, vamos a hablar de los contagios. El resto del país está con un escenario totalmente distinto a lo que nosotros vemos acá en Magallanes hoy. Ustedes también conocen una realidad que es el laboratorio y se van dando cuenta de la pesquisa, de las tomas de exámenes rápidamente. Pero ¿cómo hoy en día está compuesto el equipo humano de CADI UMAC? Bueno, hay un equipo directivo donde está la directora del centro, se llama Karen Espinosa, que llegó a la región a finales del año pasado, desde la Universidad del Desarrollo. Y luego hay un equipo que se está conformando, que está a cargo de la gestión de la calidad y de los procesos. También en parte del monitoreo de los procesos de acreditación. Y luego se desprenden varias unidades, ¿no? Unidades que tienen que ver con los laboratorios del movimiento, con laboratorios de desarrollo humano y psicología, con algunos laboratorios que se están instalando para la atención
médica, la atención a nivel de nutrición, fonobiología y el laboratorio de medicina molecular para el soporte diagnóstico y científico en el área de salud. Hoy, Esas son las grandes unidades. ¿Sí? perfecto. Doctor, hoy en algún momento duplicamos el promedio nacional de regiones en el procedimiento de muestras. Hoy seguimos en qué curva, cómo nos encontramos, cuántas muestras se realizan y en cuántas horas efectivamente está listo el resultado de un PCR. Hoy el nivel de muestreo en el laboratorio nuestro ronda entre 500 a 700 por día. Y creo que eso suma un total de la región que se mueve, sumando el hospital y los otros centros, entre 700 y 900, que para una tasa de positividad como la actual, que está alrededor del 5% menos, es un nivel más que adecuado, ¿no? Porque tiene que ver también con cuántos casos hay positivos Sí. Y cuando hablamos permite un monitoreo. del resultado, ¿cuánto se muere? Porque la verdad que ya que hemos vivido un año con este proceso de pandemia, hoy en día existe el muestreo móvil, que es ideal que las personas que no tengan síntomas se acerquen a ir. Hay personas que sí se acercan a los diferentes, también ya clínicas, hospital, para realizarse el PCR por algún tipo de síntoma. A veces se menciona la espera, se habla de 24 o 48 horas, pero se lo pregunto en el laboratorio, ¿cuánto se demora la efectividad en tener un resultado de un PCR, ya sea positivo o negativo? Bueno, ahora a través del servicio de salud se trabajó en la integración de los procesos, ¿no? Para monitorear desde la toma de muestra hasta la entrega efectiva del resultado. Y el promedio es de 24 horas, de punta a punta, desde que el paciente toma contacto hasta que está en la plataforma digital, que ahora es accesible directamente el resultado. Y hay una priorización para muestras urgentes, digamos, pacientes hospitalizados en la clínica que requieren cirugía, etcétera, que el tiempo se acorta, ¿no es cierto? Y cuando es no urgente, ese periodo se puede prolongar un poco. Perfecto. Entonces la capacidad de muestras para el día, la capacidad de muestras que tienen, ¿es entonces de qué cantidad? La capacidad en este momento es de 750, bien. Flexible a crecer si la región lo requiriera. Qué bueno. Y cuando hablamos, para que nos enseñe, porque la verdad que ya todos tenemos estas palabras un poco más adecuadas, más aprendidas con el tiempo, lo que es un antígeno y lo que es un PCR. Porque en algunas oportunidades cuando uno tiene algún síntoma confuso, puede ser que dolor de cabeza y entre otras cosas, a veces uno dice, bueno, me voy a tomar un antígeno. El antígeno, ¿cuál es la diferencia? Y se lo pregunto a usted, que a lo mejor ahí tiene el conocimiento y no va, y muchas veces debe hacerse un antígeno, a lo mejor hay que hacerse un PCR. ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, hay dos grandes grupos de técnica para identificar una infección. Una es identificar directamente el virus y la otra es identificar la respuesta que mi organismo hace frente al organismo, al microorganismo. Entonces, cuando yo mido mi respuesta, mido anticuerpos, que es el test rápido de anticuerpos, que hay distintos tipos, algunos se pueden adquirir directamente en la farmacia, otros con un poquito más de precisión y cuantitativos se pueden hacer en los laboratorios especializados, que en definitiva miden si yo respondí ante la infección. Eso tiene un valor clínico que es limitado a ciertas circunstancias en particular. Cuando como médico yo necesito saber si hubo una infección en algún momento, es decir, hacer un diagnóstico retrospectivo, o si un paciente desarrolló una respuesta inmunológica adecuada porque lo necesito conocer por algún motivo. Y está limitado hacia eso, ¿no? Yo no sé si la persona en ese momento está infectada, efectivamente, o si puede contagiar, etcétera, etcétera. O sea que esa no es una medida adecuada para el bloqueo epidemiológico, ni para el diagnóstico de un paciente con una infección aguda.
El otro grupo de técnicas, que son la detección directa del virus, hay dos grandes técnicas: la detección de antígeno y la detección de material genético por PCR en tiempo real. Perfecto. Hoy, el gold standard es la detección de material genético por PCR. ¿Por qué? Porque es la más sensible, es decir, es la que me permite detectar más casos que son efectivamente positivos. El otro es el test de antígeno, que detecta la presencia del virus también, pero tiene una sensibilidad más baja. Es decir, que en los primeros días de infección hay muchos test que me van a dar negativo a pesar de que hay una infección en curso y esa persona puede transmitir. Como para que te hagas una idea, en las primeras 48 horas de la infección, el PCR tiene una sensibilidad cerca del 70%, ¿no? ¿Ya? Y hacia el día 4, esa sensibilidad sube al 98-99%. Es decir, en los primeros 4 días, a través de una PCR voy a detectar la gran mayoría de los casos, con mayor probabilidad si estamos cerca del día 4, con menor probabilidad si estoy cerca del día 0. El test antigénico en el día 0 tiene una sensibilidad del 20%. Es decir, de 10 infectados me van a dar positivo solamente 2. Y hacia el día 4 eso sube a 50-60%. Es por eso que lamentablemente no ha podido implementarse de forma masiva, salvo en algunas condiciones especiales que podemos conversar, como test de detección universal para bloqueo epidemiológico, porque la sensibilidad en los primeros días, en los días de más transmisibilidad, su sensibilidad es muy baja, es decir, hay muchos casos falsos negativos, ¿no? que se pasan. Perfecto, que así No sé se llama. si se entiende. Sí, ahí se entendió perfecto. Complejo, sí, doctor, vamos a ir a una pausa comercial, pero a la vuelta queremos hablar de las variantes de las vacunas y también quiero hablar de la intervención que tuvo y que expuso en lo que es en la Comisión Futuro. Y de eso y obviamente de la condición que está viviendo el país y qué pasaría para Magallanes, cómo se analiza desde el CADI. Vamos a una pausa y ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque del programa Retruco. El día de hoy hablando de salud, pero también de investigación y de ciencia. Conversando nuevamente con Marcelo Navarrete, quien es el doctor y jefe del laboratorio CADI UMAC. Le damos la bienvenida nuevamente. Y así como lo adelantábamos antes de irnos a la pausa comercial, vamos a hablar de los temas que hoy en día están más recientes en la región y en el país y en general en el mundo con la pandemia. Y se lo quiero preguntar porque a través de un análisis del Centro Docente de Investigación CADI de la Universidad de Magallanes reveló que el SARS-CoV-2 tuvo 9 mutaciones respecto a la cepa china. Quiero que nos explique un poco eso, qué quiere decir al respecto, y cuando hablamos de esas mutaciones, al parecer igual la población se le genera una alarma, una alerta. ¿De qué se trata? ¿Es más agresiva? ¿Es más contagiosa? ¿O es lo que estamos viendo hoy en día en el norte de nuestro país? Bien, las mutaciones es un proceso natural y normal en todas las especies, ¿no? No solo coronavirus, sino que
es la fuerza detrás del proceso evolutivo, del proceso de evolución de las especies, la base fundacional de ese proceso. Y como tal es un fenómeno observable, medible, y lo que ocurre es que por la velocidad de replicación que tiene el virus lo podemos medir en tiempo real, ¿no? En especies más grandes quizás tome años, a veces milenios, ¿no?, observar un proceso evolutivo, pero en microorganismos que se replican con tanta velocidad que en pocas horas es posible medirlo en el día a día. Lo que nosotros hicimos en abril del año pasado, ya hace un año, comenzamos un pequeño programa piloto de monitoreo genómico del virus en la región, porque era algo que con el equipo de infectología del hospital y otros colegas estimamos que era importante para conocer el proceso. Y a través de medir la evolución genómica del virus de forma sistemática y metódica a lo largo del tiempo es que pudimos vislumbrar lo que estaba ocurriendo en la región. No significa que solo ocurriera aquí, esto ocurre en el resto del mundo y en el resto de Chile, simplemente nosotros los estábamos midiendo. Exacto. Y en ese momento alertamos que, coincidiendo con el gran pic de contagios que tuvimos, que nos llevó a ser una de las principales o de las regiones más afectadas del planeta, la cuarta región en el mundo, en efecto, en cierta fecha, coincidió con un cambio genómico, un cambio hacia una variante nueva que aparecía y emergía en la región. Afortunadamente, quizás por las condiciones locales, ¿no?, de aislamiento, esta variante no se propagó en el resto del país y del mundo como si vimos con la variante británica o la sudafricana o ahora la californiana, etcétera, etcétera. Por eso creemos que por bajo nivel migratorio relativo de la región, sumado a las medidas de restricción más o menos adecuadas, esto hizo que no se propagara y quedara simplemente como un fenómeno local. Perfecto. Pero ese fenómeno nos alertaba de que estos procesos ocurren y que era necesario monitorearlos. En especial cuando cambian las condiciones a las que debe adaptarse el virus. Quizás el fenómeno o el desafío adaptativo más grande que tiene coronavirus, viéndolo desde el otro lado ahora, ¿Sí? es las campañas de inmunización, porque eso va a generar una presión selectiva distinta comparado con lo que había ahora. En la medida que hay más gente con anticuerpos, eso va a favorecer que ciertas variantes se adapten mejor a la presencia de anticuerpos antivirales y vayan emergiendo nuevas variantes con las que tengamos que lidiar. O sea, podríamos decir que la vacunación va a ser efectiva bajo estas mutaciones que existen, se lo pregunto en el área de la investigación. Porque hay varias preguntas al respecto de eso. Te genera hoy en día la duda porque tenemos 2 vacunas, tenemos una próxima también que podría ingresar al país en abril. ¿Y estas vacunas estarían preparadas para este tipo de mutaciones? Porque recordemos que también la pandemia ha sido bastante dinámica, bueno, ustedes la saben más que nadie, y de cierta forma las vacunas también salieron cuando todavía no existían ciertas variantes. Entonces, uno se pregunta, ¿efectivamente generan una inmunidad hacia estas variantes que se están desarrollando? La respuesta corta es depende. Ya, pero porque a ver, hemos hablado, la respuesta, sí. Doctor, hemos hablado de la variante de Brasil, de la de África, en algún momento la de Dinamarca, de Reino Unido, pero hoy en día, por ejemplo, ¿qué se está generando en el resto del país? Yo sé que la investigación que hicieron en Magallanes, perdón que lo interrumpa, yo sé que la investigación que hicieron en Magallanes, ustedes también se han colocado en contacto con otras universidades de investigación para que también esto se haga a nivel país. Entonces, ¿qué es lo que realmente puede suceder con la inmunización de las vacunas que hoy en día la estamos liderando como América del Sur? Porque es así, hoy día estamos en un muy buen panorama de inmunización y Magallanes también. Pero ¿qué pasa hoy en día frente a estas cepas? Sí, por eso la respuesta era depende, porque en realidad es una carrera contra el tiempo.
Y en la medida de que cambia la presión selectiva, las posibilidades de que emerjan variantes resistentes aumentan. Las chances de que aparezcan variantes resistentes a ciertas vacunas durante un periodo donde no hay inmunización son más bajas. En la medida de que la inmunización es lenta, esa chance aumenta. ¿Por qué? Porque el virus tiene tiempo de eventualmente aparecer con alguna mutación que le provoque alguna ventaja para sobrepasar esa inmunidad, y eso es lo que se ve con algunas de las variantes que sabemos que en las que se ve menos actividad de los anticuerpos neutralizantes, sobre todo in vitro, pero hay cierta evidencia de que son menos efectivas ciertas vacunas contra ciertas variantes. Y si la velocidad de inmunización es extremadamente acelerada, como vimos en Israel o como se está viendo en Chile, esa probabilidad va a decrecer. Pero es una carrera contra el tiempo donde necesitamos dos factores. Uno es la gran velocidad de inmunización, y lo otro es un buen programa de monitoreo genómico a nivel, obviamente, nacional, ¿no? Que nos permita ir pesquisando potenciales sitios geográficos donde haya que ser más estricto con los procesos de restricción, y quizás acelerar los procesos de vacunación con respecto a otros. También, no sé si me explico. Sí, pero es básicamente una carrera contra el tiempo. O sea, acá lo más importante, la noticia doctor, triste es que no basta con que Chile lo haga bien, e Israel lo haga bien, sino que este proceso tiene que ser a nivel global. Entonces es un desafío gigantesco que tiene la humanidad. ¿Está a favor y se lo pregunto sobre la mirada humana, el área de medicina y la investigación, ¿está de acuerdo que las fronteras se tengan que cerrar? Porque obviamente Chile vivió, y los especialistas, incluso hoy día el vicepresidente del Colegio Médico de Chile hablaba que están pasando por el peor momento de la pandemia. A lo mejor hoy lo miramos con una mirada de menos temor, porque nos acostumbramos a vivir con la pandemia. Magallanes realmente está en un plano muy favorable, pero no quiere decir que no podamos retroceder o adelantar. La verdad que es muy dinámica la pandemia. Pero, como usted mencionaba, es importante que las fronteras se cierren para que no dejar ingresar, ya sea nuevas variantes, nuevas cepas, personas que vienen desde otros lugares. Ya se dio a conocer a través de los ministerios de salud cuáles van a ser los requisitos para que alguien entre o salga, por ejemplo, de Magallanes, pero ¿cuál es su apreciación? Sí, lamentablemente no tenemos demasiadas opciones, ¿no? Pero no hay que pensar que un eventual peligro que atente contra los buenos resultados, por ejemplo, de Magallanes, está solamente afuera. Las variantes pueden emerger en cualquier rincón del planeta. Incluso nosotros ya demostramos que puede ocurrir en el último rincón más recóndito austral del planeta, como es Magallanes, puede emerger, y no solamente va a alcanzar con restricciones, sino que hay que medir y conocer lo que está ocurriendo. Que afortunadamente se está avanzando en esa dirección. Sí. Uno de los estudios también señala, en alguna oportunidad se habló en su momento, y yo creo que se ha hablado con mayor fuerza y ha tomado mayor protagonismo, es la falta de vitamina D, que los magallánicos nos falta, obviamente porque se obtiene de algunos alimentos escasamente y también desde el sol. También hablaba de otro estudio, que era el consumo elevado de alcohol que existe en nuestra región, pero el mayor factor era, al parecer, la vitamina D. ¿Eso se puede comprobar hoy en día? ¿Es efectivamente así o todavía está en estudio? Bueno, es conocido de larga data que la vitamina D cumple un rol en la regulación del sistema inmune. Entonces, su deficiencia está asociado a ciertos trastornos inmunológicos y predisposición a ciertas infecciones. Entonces, no hay motivo, es decir, si es válido desde hace tiempo para un montón de procesos inmunológicos que conocemos, no hay motivo para pensar que no sea así para coronavirus. Y de hecho la evidencia nueva aporta en esa dirección, ¿no? que la suplementación para alcanzar niveles normales es deseable en todas las personas.
¿Cuál es su opinión al respecto de lo que está sucediendo en el resto de nuestro país, al respecto también hoy en día con la región metropolitana con una cuarentena total? Me imagino que ustedes tienen conversaciones con otros laboratorios y otras investigaciones, otros infectólogos, inmunólogos. ¿Cuál es la apreciación que hoy en día tenemos de lo que está pasando en el resto de nuestro país? Que igual, a pesar de que nosotros a lo mejor nos encontramos en una muy buena fase, también lo miramos con mucha alerta, preocupación. Esto también habla de cómo el autocuidado es fundamental para seguir y manteniéndonos con estas cifras, aunque tuvimos un aumento. Pero ¿cuál es su apreciación? Bueno, en principio era un fenómeno que más o menos podíamos predecir. A lo largo de la pandemia pudimos ver cómo en Magallanes ocurrían primero ciertos fenómenos que luego se replicaban en el tiempo en el resto del país, ¿no es cierto? Nos toca a nosotros primero, nos tocó duro, y cuando lo controlamos, en el resto del país les tocó duro. Claro. Después nos tocó muy duro, cuando llegamos a ser una de las regiones más afectadas del mundo, y una vez que empieza a controlarse, se replica el fenómeno al resto del país. De cierta forma, era algo que uno podía predecir que pudiese llegar a ocurrir. Lamentablemente, las medidas no alcanzaron y ocurrió. Cuando hablamos de las vacunas, doctora, hay varias consultas, pregunta yo, se lo voy a preguntar si usted tiene la información o el conocimiento. ¿Qué pasa hoy en día si yo me vacuno de una dosis? ¿Podría existir la posibilidad, dentro de las posibilidades, aunque el carnet es bastante claro, que yo me olvide, que se me corra la vacuna? ¿Qué pasa si me vacunan con otro tipo de la primera dosis que me colocaron? Porque tenemos obviamente dos que se cuentan hoy en día, también se habla que próximamente la CanSino, pero que es una sola dosis, pero con esta dosis que son dos. ¿Qué pasa? ¿Existe la posibilidad que pueda haber algún tipo de inconveniente si me colocan de un laboratorio y después me colocan de otro laboratorio, o no genera ningún tipo de problema? Es poco probable que tenga que se vean eventos adversos asociados a eso. Ya. Digamos, quizás lo que uno pueda ver es que la eficacia de la inmunización sea un poco más baja. En general, cuando es el mismo antígeno, me refiero al componente activo de la vacuna que genera respuesta inmunológica, cuando es el mismo antígeno que se repite en el tiempo, es conocido que la respuesta inmune es más potente. Pero sin embargo, al tratarse del mismo virus, aunque son diferentes partes las que se muestra, no habría motivos para pensar de que tenga una mayor incidencia de efectos adversos. Pero sí uno podría especular teóricamente de que la tasa de efectividad de esa inmunización va a bajar. ¿Cuánto? No lo sabemos. Claro. Doctora, y para que generemos una inmunidad rebaño, que se ha hablado mucho de este término, en Magallanes vamos muy bien en la cifra. Hoy en día se está vacunando la población entre los 50 y 59 años durante esta semana, que no tengan ninguna patología. Para que generemos esta inmunización y que realmente podamos ir llevando y acelerar la vacunación, porque se nos viene un invierno muy difícil igual en Magallanes, lo sabemos por las condiciones climáticas y otras enfermedades también infecciosas como la influenza, entre otros. ¿Cuál es el porcentaje de la población para generar esta inmunización? El cálculo teórico para este virus es alrededor del 70% de la población general. Ya. Ahora, quiere decir que el 70%, si yo me vacuné de las dos dosis, ¿con cuánto tiempo se genera la inmunización una vez que yo me inoculo? El tiempo teórico de respuesta del sistema inmune es el pic de la producción de anticuerpos debiese ser unos 10 días después de la segunda dosis. Perfecto. Y eso quiere decir... Perdón, doctor, continúe para que termine la idea. No. Luego la gran pregunta es ¿cuánto dura eso? Sí, ahí va. Sabemos que por lo menos 3 meses dura. Entonces, uno debiese alcanzar ese
ese rebaño en un periodo de 3 meses, digamos, para no dar tiempo a que se generen, a que aparezcan personas con baja inmunidad que pueda contagiarse con variantes resistentes, ¿no? Y ahí la historia vuelve a empezar. Pues la verdad Volvemos a marzo del 2020. se ve bastante, o sea, bueno, lo importante es conocer, aprender, hablar del tema. En muchas ocasiones a lo mejor pueden haber televidentes o amigos que nos siguen a través de las redes que no están muy de acuerdo de que siempre se hable del COVID durante este año, pero creemos que mantenernos informados también es parte del diálogo, parte de la información y parte del conocimiento para el autocuidado. Si yo me vacuno, tengo las 2 dosis de las diferentes vacunas, independiente de cuál sea, ¿existe la posibilidad que yo me contagie? Absolutamente sí. Lo que sabemos es que la inmunización, cuando se habla de estas tasas de efectividad, ¿no? Con números muy grandes, 90 y tantos %, es para proteger de la mortalidad asociada a COVID. Es decir, yo vacunado voy a tener una probabilidad de morirme de COVID muchísimo más baja. No es 90 y tantos % para evitar una infección. Ya. De hecho, ese número es muchísimo más bajo, mucho más bajo de lo que nos gustaría. O sea, y yo creo que con esta información, doctor, también acá hay que tomar la conciencia que al llegar la vacuna también sentimos, le tenemos menos temor. Hemos aprendido a convivir con este virus. Y yo creo que independientemente que nos inmunicemos toda la población, también acá hay que tomar una responsabilidad, porque no quiere decir que si yo me vacuno no me voy a contagiar. Si yo me vacuno no quiere decir, porque también me imagino que depende al cuerpo y al organismo, cuáles son mis defensas, cómo está mi lado inmune, así que yo puedo combatir de buena forma este virus y no llegar a lo mejor a requerir un ventilador el día de mañana. O sea, nadie me puede asegurar que por tener las 2 dosis yo no voy a, lamentablemente, a caer en un estado crítico. O sea, las posibilidades hoy en día estoy combatiendo con a lo mejor un porcentaje comparado a antes que era nada, pero nadie me lo podría asegurar que algún familiar, una persona de la tercera edad o incluso, como lo hemos visto en el resto del país, gente joven que se ha visto en estado crítico. O sea, nadie me podría asegurar que a pesar que me inmune, o sea, a pesar que me vacune, podría hoy en día no llegar a necesitar asistencia. Exactamente, y para ilustrarlo, el ejemplo más claro es lo que pasó en Manaus, en Brasil. Durante las primeras 2 horas del año pasado, Manaus, que no fue sujeto de ninguna medida de restricción, alcanzó teóricamente la inmunidad de rebaño, porque más del 70% de la población se inmunizó infectándose, ¿no? Y el hecho de que no existieran medidas de cuidado dio lugar precisamente a que emergieran las variantes resistentes a esa inmunización previa. Y lo que ocurrió este año fue una catástrofe de proporciones. Todos lo vimos en los medios, con unas tasas de mortalidad increíbles, con falta de oxígeno, etcétera, etcétera, a pesar de que existía teóricamente inmunidad de rebaño en esa zona. Entonces, no es suficiente, lamentablemente, la vacuna hasta que la inmunización poblacional sea extremadamente gigantesca y haya un bloqueo epidemiológico total del virus. Que es posible, ¿no? Israel lo demostró. Perfecto. Pero hasta ese punto, lamentablemente no podemos dejar de cuidarnos porque vamos a propiciar de que aparezca la variante resistente que otra vez nos lleve a fase 1. Dios no quiere. Sí, doctor, y por último le quiero preguntar al respecto de la comisión Futuro, donde usted puso, si no me equivoco, entre el 6 o el 7 de marzo, y obviamente también expresó al respecto de la investigación de las diferentes variantes. ¿Cómo estuvo esta alianza, este trabajo, esta explicación y también esta exposición donde se habla de, obviamente, de la pandemia, donde los ojos y la mirada y la investigación estuvo con un gusto de pandemia 2020-2021? Claro, sí. Quizás como en la región fue una de las con las que contamos con un sistema de vigilancia genómica durante casi todo el año pasado, era de interés conocer cómo había funcionado, los resultados que habíamos obtenido.
¿no es cierto?, que aprendimos poder contribuir a que se monte un programa a nivel nacional, que requiere muchísimo esfuerzo, requiere el esfuerzo de muchas instituciones, nuevamente las universidades, centros de investigación, institutos de salud pública, hospitales, para que sea realmente útil para la toma de decisiones. Doctor, y para finalizar, ¿qué mensaje le podríamos dar a la comunidad, siendo que usted es jefe del laboratorio y obviamente cada vez que salen estos positivos, me imagino que también internamente en el laboratorio se genera una preocupación? Bueno, primero reafianzar la confianza de la población en que las medidas funcionan, ¿no? Llevan su tiempo, son dolorosas, pero nos ha permitido irnos moviendo de fase y avanzar en la lucha de la pandemia. Entonces, alentar a todos que el terreno ganado no tenemos que cederlo, porque en la medida que logremos alcanzar el ansiado bloqueo epidemiológico, vamos a poder continuar con nuestra vida de forma más normal, ¿no? Y si bajamos la guardia, podemos ver Santiago y lo que nos espera. Así es. A no bajar la guardia, entonces, el llamado. Queremos agradecer y a través de su persona enviarle un gran saludo a todos quienes son parte del CADI UMAC, donde se trabaja, donde se hace esta muestra, esta investigación y donde claramente un laboratorio que no tenemos nada que envidiar al resto del mundo porque está de la primera línea, la primera calidad y obviamente el día de mañana queda para poder analizar diferentes enfermedades o patologías infecciosas. Que esté muy bien, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto. Buenas noches. Muchas gracias. Conversando con el jefe de laboratorio CADI UMAC, Marcelo Navarrete. Como dijo el doctor, no bajar la guardia. Hoy en día estamos viviendo una realidad país y donde la emergencia está virada obviamente hacia el norte, pero hay que seguir cuidándose y nos explicaba al respecto de las diferentes cepas de la vacunación, pero lo más importante es el autocuidado. Lo hemos repetido en muchas oportunidades, llegamos hablando prácticamente un año de la pandemia. Tenemos que aprender a convivir con ella, vivir con ella, pero lo más importante es educarnos, saber, conocer, para el día de mañana también cuidarnos. Que esté muy bien, que tenga una excelente noche, nos volvemos a encontrar el próximo martes en su programa Retruco. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.